Muy bien, agradecidos hermanos estamos con nuestro Señor por sus bondades, por sus cuidados, por sus provisiones, que día con día el Señor derrama y seguirá derramando en la vida de cada uno de nosotros y en especial en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. Por ello nos unimos a esta gratitud que tenía el apóstol Pablo, la cual vamos a ver en unos momentos. eh, por los Efesios, por cada creyente de la iglesia de los Efesios. También nos unimos nosotros en esa gratitud para con Dios por todas las bendiciones, ¿verdad?, que ha derramado y seguirá derramando en nuestras vidas a lo largo de todos los tiempos. Quiero compartirles, hermanos, 3 versos del capítulo número 1 de la carta a los Efesios. El verso 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice el apóstol Pablo. Hay una causa, hermanos, una causa que está mencionando el apóstol Pablo ahora en estos momentos. Y esa causa, la cual menciona Pablo, tiene que ver con una inmensa gratitud del apóstol Pablo para con Dios. Esta gratitud o esta causa tiene que ver con todas las bendiciones que Dios ha derramado o derrama en la vida de cada creyente. Bendiciones que han iniciado desde la eternidad. En la eternidad tuvimos la bendición más grande, haber sido elegidos, haber sido predestinados para salvación. En el momento de Dios o a través de la historia, en el tiempo de Dios, no en el nuestro, aparecimos nosotros. El Señor nos adoptó. Y todo eso tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en esa cruz, derramando su sangre, nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros creímos, dice el apóstol Pablo, Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Y todas estas partes de la obra redentora de Cristo y de Dios mismo a nuestro favor son la causa por la cual el apóstol Pablo tiene gratitud o su corazón está inflamado de tanta gratitud que tiene en él por las bendiciones que Dios derrama, por las bendiciones que Dios en su momento había derramado en la vida, en el corazón de cada creyente. En este momento, en la vida, en el corazón de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Pero aparte de esas bendiciones que ha venido mencionando desde el verso 3, también ahora vamos a ver que hay gratitud en el corazón del apóstol Pablo, ahora precisamente por la fe en la cual viven los efesios. Y no nada más por la fe que ellos viven o practican, sino también en el amor por el cual se ven entre ellos como hermanos. Dice Pablo, por esta causa, también yo, dice, habiendo oído, dice, habiendo escuchado. Oigan, desde el mismo lugar o en el mismo lugar donde se encuentra el apóstol Pablo, en estos momentos que está escribiendo esta carta, hasta él llega esta noticia.
de cómo se comportaban los efesios. Hasta ese lugar llega a oídos del apóstol Pablo acerca, dice, de vuestra fe, acerca de la fe en la cual vivían los efesios en el Señor Jesús, acerca de su convicción, acerca de su confianza en el Señor Jesús, acerca de su fidelidad para con el Señor y acerca de la constancia en el Señor Jesús. Es hasta ese lugar, recordemos que Pablo en esos momentos que está escribiendo se encuentra encarcelado, se encuentra en Roma. Y hasta allá llega esta noticia. No es un chisme, es una noticia que llega hasta sus oídos. ¿Quién la lleva? No lo dice hasta este momento. No lo sabemos. Los efesios, o lo que sí sabemos, es que los efesios habían depositado toda su fe, toda su confianza, toda su fidelidad, toda su constancia, todo en el Señor Jesucristo. Y eso era la causa, hermanos, de la gratitud que tenía Pablo en su corazón para con Dios. Porque los efesios tenían este tipo, esta clase, este tamaño de fe, de convicción, de confianza, de fidelidad para con su Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cuánta convicción, cuánta confianza, cuánta fidelidad hay en nuestro corazón para con nuestro Señor Jesucristo? Era tanta fe que había en los hermanos de Éfeso que Pablo sigue diciendo más adelante, no cesaba de dar gracias a Dios por esa fe que había en sus corazones. ¿Cuánta fe en el Señor Jesús tenemos hoy en día? ¿Cuánto estamos confiando en Él? ¿Cuánta fidelidad hay en nuestro corazón para con nuestro Señor Jesucristo? Oigan, ¿cuánta constancia hay en nosotros para con nuestro Señor Jesucristo? Sigue diciendo Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, dice, y de vuestro amor, notemos, para con todos los santos. Los efesios abundaban entonces en fe para con el Señor Jesucristo, pero también abundaban en amor para con todos los santos. Y notemos, es para con todos los santos. Para con todos aquellos que habían sido separados del pecado, del mundo pecaminoso, para ser consagrados o para consagrar su vida a Dios mismo. Para con ellos estaba esta demostración de amor. Y Pablo los elogiaba. Pablo elogiaba su fe en el Señor Jesús, pero también en esos momentos vemos que Pablo les está elogiando su amor para con todos los hermanos. Aquí no había preferencias, aquí no había sección de personas, no, había amor. Ellos daban evidencia de su fe en Jesús al amar a todos sus hermanos, a todos los santos. Cada creyente, hermanos, en particular, cuando amamos o cuando nos amamos de esta manera, estamos dando evidencia de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ese es el fruto de la fe, el amor, para amarnos los unos con los otros. Y los efesios abundaban en ello.
Los efesios abundaban en esa fe, en esa confianza, en esa seguridad para con su Señor Jesucristo, pero también en amor para con todos los hermanos, para con todos los santos. La fe que procede de Dios va acompañada de amor. El amor es la evidencia, hermanos, entonces de la fe que mora en vosotros. Allá el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, verso 6, dice, porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, dice, sino la fe que obra por el amor. Fíjense lo que dice, porque en Cristo dice, seas circunciso o incircunciso, eso no vale, no tiene valor delante de Jesús. Lo que tiene valor realmente o un valor verdadero delante de Jesús, delante de Dios, dice, es la fe en Él que obra en el amor para con los demás. Eso es lo que tiene realmente importancia. Y la fe, perdón, los efesios abundaban en este tipo de amor. Los efesios se amaban todos, los unos a los otros, como una demostración de esa fe en Jesús que había, que moraba en donde, en su corazón. El apóstol Juan, allá en su Evangelio capítulo 13, verso 34, dice, un mandamiento nuevo os doy. Oye, si Jesús es tu Señor, vivirás o viviremos de acuerdo a este mandamiento. Si Jesús no es tu Señor, lo pasarás o lo pasaremos por alto este mandamiento. Porque notemos, es un mandamiento que viene de quién, de Jesús mismo. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Y es un mandamiento que Jesús se los da a quién, a sus discípulos. Es un mandamiento que se aplica en el corazón, en la vida de todo creyente, de toda aquella persona que ha abierto su corazón a Jesús, de toda aquella persona que se dice ser cristiano. Es un mandamiento que debe estar presente cuando, en todo momento, en toda etapa de su vida. Este mandamiento debe de estar presente. Y este mandamiento habla, dice, que os améis unos a otros. Ese es el mandamiento. Que como hermanos en Cristo, como parte de la familia del pueblo de Dios, nos amemos, dice, los unos a los otros. Y notemos, no es como tú quieras, no es como te convenga amar al hermano, porque a veces hay conveniencias o a veces hay preferencias, a veces hay distinciones. No, Jesús dice que nos amemos los unos a los otros, dice, y marca el cómo. Dice, como yo os he amado. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? ¿Cuánto nos amó Jesús? Hasta la misma muerte, y muerte en una cruz. De esa manera dice Jesús mismo, ama a quién, a tu hermano. Y notemos, es un mandamiento, es una ordenanza que si realmente eres un hijo de Dios o si hay esa conversión en tu vida, en tu corazón, oigan, tienes que obedecerla. Es un mandamiento que no te debe ni me debe de pesar. Porque de una forma natural brota ese amor porque es producto de la fe en Jesucristo.
Y de una forma natural vamos a amarnos los unos a los otros, dice Jesús. De la manera que Jesús nos ha amado, así debemos de amarnos nosotros. Sigue hablando Jesús, dice que también os améis unos a otros. Dice el verso 35, en esto dice, conocerán todos. ¿Quiénes son todos? El mundo entero, la creación misma, toda de Dios. En esto conocerán, dice, que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, dice, los unos con los otros. Oigan, ¿de qué manera el mundo de allá afuera, el mundo inconverso, el mundo que no conoce o no quiere conocer de Dios, sabe que somos discípulos de Jesús? Cuando ve en nosotros el producto de la fe en Jesús, que es el amor. Cuando verdaderamente nos amamos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. Es allí donde el mundo entero, creyentes o no creyentes, conocen, se dan cuenta de que somos verdaderos discípulos de Jesús. No es de otra manera. No es odiándonos, no es rechazándonos. Oigan, no es criticándonos, no es juzgándonos. No, es amándonos. Porque de esa manera saben que somos discípulos de Jesús. ¿Cómo queremos, hermanos, que el mundo sepa que somos discípulos de Jesús? Si a veces entre nosotros mismos no hay ese amor o no nos estamos amando como verdaderamente Jesús mismo nos los está ordenando. ¿Cómo queremos predicar que Dios es amor al mundo entero si nosotros mismos no vivimos en ese amor? Si nosotros mismos nos señalamos, nos criticamos, si nosotros mismos, hermanos, nos rechazamos, no vivimos en unidad, no vivimos en esa armonía, ¿de qué manera? Y los efesios verdaderamente vivían, abundaban en ese amor los unos para con los otros. Y eso es lo que Pablo tenía en su corazón, tanta gratitud por ese amor que Dios había derramado en sus corazones, que él oraba a Dios, dice, sin cesar, por ese amor que Dios había derramado en los corazones de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Amor que debe estar presente en nuestro corazón, porque es un mandato ¿de quién? De Jesús mismo. Y si eres cristiano, si te dices ser un hijo de Dios, ama a tu hermano. Acéptalo, abrázalo, búscale, procúrale, preocúpate por él. Porque creo, hermanos, que todo eso es una demostración del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando hacemos eso o vivimos en ese tipo de amor, el mundo se da cuenta de que somos diferentes a ellos. Porque el mundo odia y no perdona. El cristiano no odia y perdona todo tipo de ofensa. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y porque es un mandato de quién? De Jesús mismo. Y si Jesús es mi Señor, entonces yo debo de obedecer. Y de una forma natural, sin que me cueste algo siquiera. Yo debo de perdonar, yo debo de amar a mis hermanos. En la primera carta también del apóstol Juan,
capítulo 4, verso 20, dice el apóstol Juan: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama, dice, a su hermano, a quien ha visto, dice, aquel hermano que lo tiene junto o enfrente, o lo ve o lo escucha. Dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Oigan, no hay una congruencia en esto. Si tú dices amar a Dios, primero debes de amar ¿a quién? A tu hermano. Porque tu hermano es el que convive contigo. Tu hermano es aquel que estás viendo. ¿Cómo vas a amar a Dios y no amar a tu hermano? Sigue diciendo, y nosotros tenemos, dice, este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. ¿Cuántos amamos a Dios, hermanos? Los efesios verdaderamente amaban a Dios y lo demostraban, lo reflejaban, daban evidencia de ese amor para con Dios, amándose los unos para con nosotros. El cristiano hoy en día, de la misma manera, debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también debemos amar a quien, al hermano. Como Cristo te amó, así ama a tu hermano. Oigan, no lo ames más, no lo ames menos. Como Cristo te enseñó a amar, así ama a tu hermano. Esa es la medida, esa es la regla que Jesús ha ordenado para que tú ames a tu hermano. Ahora, el amar a los hermanos es la evidencia, hermanos, de que hemos pasado de muerte a vida. Por eso es importante, hermanos, amarnos los unos a los otros. Porque es una evidencia, es el fruto, es el testimonio que el mundo entero ve en ti. Y también nosotros nos damos cuenta cuando amamos de esta manera que hemos pasado de muerte a vida, de esa condenación a esa libertad en el Señor. Ahí mismo en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, verso 14, dice, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes. ¿Cuántos creyentes sabemos aquí? Dice, nosotros sabemos, dice, que hemos pasado, dice, de muerte a vida, de condenación a ser libertados de ese pago, de ese castigo, del pecado, que era la misma muerte eterna. Y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué manera? Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. ¿Será que haya algún hermano o alguna persona que se diga ser creyente y que no ame a su hermano? Que le guarde algún tipo de rencor o resentimiento. Porque dice Juan que en esto sabemos o en esto nos damos cuenta de que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, aquel que no ama a su hermano, aquel que tiene resentimiento, rencor, odio, o tiene raíz de amargura en su corazón, es que no ha experimentado esa regeneración en su vida. Es que verdaderamente no hay una conversión en su vida. Aunque él diga tenerla, aunque él diga ser cristiano, aunque él diga ser un hijo de Dios, la evidencia de un hijo de Dios es esta.
en que nos amemos los unos a los otros, en que amemos a los hermanos. Esa es la evidencia de esa regeneración que el Espíritu Santo aplica en tu vida. Esa es la evidencia de que verdaderamente en tu corazón hay esa conversión genuina hacia el Señor Jesucristo. Esa es la evidencia. No hay otra evidencia. Y si alguien no ha experimentado eso, simplemente no es cristiano. Simplemente no es una persona que cree, que confía en el Señor Jesucristo. No la es. Se engaña a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no ama, como Cristo nos ha enseñado que el creyente debe de amar. Dice el verso 15, todo aquel que aborrece, la palabra aborrece o aborrecer se traduce como odiar, todo aquel que odia, todo aquel que detesta, pero también se traduce como amar menos. Es decir, todo aquel que ama menos, menos de la regla o de la medida que Dios ha ordenado. Por eso le decía hace un momento, no podemos amar ni más ni menos tampoco de lo que Dios ha establecido, que nos amemos los unos a los otros. Todo aquel dice que aborrece a su hermano, dice, ¿qué es? Es homicida, dice. Dice, y sabéis que ningún homicida, es decir, que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él, ninguno. Oigan, ¿hasta dónde afecta el que odiemos, el que detestemos o el que amemos menos a nuestros hermanos? El no amar a tu hermano te hace un homicida. El odiar a tu hermano te hace ser un homicida. Dice, y el homicida no tiene vida eterna. No la tiene. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, dice, debemos poner nuestras vidas, dice, por los hermanos. Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida por un hermano? Y si alguien dice que no, que ninguno, yo te diría, Jesús lo hizo por ti, lo hizo por mí. Puso su vida, aunque no nos merecíamos más que la muerte misma, muerte eterna, castigo eterno. Jesús, por el inmenso amor que Él nos tiene, entregó su vida, padeció, murió en esa cruz, derramó su sangre. Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Él estuvo dispuesto a ocupar ese lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Ahora nosotros como creyentes, ahora nosotros como hermanos, como discípulos verdaderos de Jesús, debemos de tener esa disponibilidad. Si es necesario, dice, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes, dice, de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, dice, y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿De qué manera? Si alguno dice tiene bienes, entendamos economía, recursos, y ve la necesidad en la vida de un hermano y cierras tu corazón. Oigan, ¿cómo mora, dice el amor de Dios en él? No mora el amor de Dios en él.
Necesita esa persona, esa obra regeneradora, necesita esa conversión en donde haya arrepentimiento y fe. Porque el cristiano, cuando hay necesidad, allí se hace presente. Y en la abundancia y en la escasez, el cristiano, el discípulo verdadero de Jesús, siempre está presto para apoyar, para ayudar, dependiendo sus posibilidades. Dice verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra, dice, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios nos pide, hermanos, obras, no para ser salvos, sino por causa de que eres salvo. Dios te pide y me pide y nos pide a cada creyente que actuemos, que nos amemos en verdad. Porque decir con palabras que amo al hermano y no lo demuestro con obras, no me sirve de nada. No nos sirve de nada. Los efesios demostraban, hermanos. Y Pablo estaba admirado de esa fe en Jesús, de ese amor los unos para con nosotros. Estaba admirado. Su corazón estaba lleno, estaba inundado, estaba atiburrado de tanta gratitud para con Dios por la obra que había en el corazón de los hermanos de Éfeso. Yo te pregunto, ¿verdaderamente en nuestro corazón hay ese tipo de fe que te mueve en amor para con los hermanos? ¿O necesitamos decirle, Señor, perdóname, Señor, porque realmente no amo como tú me lo estás ordenando, Señor? Y si ese es el caso, pidámosle a Dios que nos llene de su amor, de su gracia, de su misericordia. Dice el verso 16, regresamos a Efesios 1:16. Pablo dice, no ceso, no hago pausa, no paro, dice el apóstol Pablo. ¿De qué dice? De dar gracias, de ser agradecido, de expresar gratitud a Dios. Y dice, ¿por quién? Dice, por vosotros, los creyentes de Éfeso. Dice, no paro, no ceso de dar gracias, de expresar gratitud para con Dios por vosotros, los creyentes de Éfeso. Y notemos, lo hacía sin cesar. Y él agradecía por la obra que el Espíritu Santo había aplicado y estaba aplicando en el corazón de cada hermano de Éfeso. Y dice Pablo, haciendo memoria, hago memoria, me acuerdo, recuerdo con cariño, dice, o me acuerdo con cariño de vosotros, dice, en mis oraciones. Yo te pregunto, ¿cómo estamos orando nosotros por los hermanos? ¿De qué manera estamos orando? Pablo dice que oraba sin cesar al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que él venía a su memoria, en cada oración, Pablo dice, incluía gratitud a Dios por la vida y la obra, la fe, el amor de los hermanos de Éfeso. ¿Cómo oramos nosotros por nuestros hermanos? ¿Cómo oramos por nuestra iglesia? ¿De qué manera estamos orando? Pablo en cada una de sus oraciones recordaba con cariño a cada hermano de la ciudad de Éfeso. Y daba gracias, notemos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
por todas y cada una de las bendiciones que Dios había derramado en la vida de cada creyente desde la eternidad. Porque desde la eternidad, cada uno de nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Porque desde la eternidad, Dios te ha elegido o te eligió para salvación. Por eso desde la eternidad gozamos nosotros de esas bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y Pablo, en cada una de sus oraciones, oraba al Padre dando gracias a Él por las bendiciones que cada creyente recibía, que había recibido desde la eternidad. En la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 9, dice el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, dice, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, dice, hago mención de vosotros siempre, dice, en mis oraciones. Esa era la forma de orar del apóstol Pablo. Y notemos, pone de testigo a quién, a Dios mismo, de que es verdad. De que en cada oración que Pablo elevaba a Dios, siempre incluía a los hermanos. Siempre daba gracias a Dios por la vida de los hermanos. En Filipenses 1, verso 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice el verso 4, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando, ¿de qué manera? Con gozo, dice, por todos vosotros. Pablo oraba a Dios entonces, dando gracias por la vida de los hermanos. Y lo hacía con gozo, con alegría. Orar por los hermanos, entonces para nosotros, hermanos, debe ser motivo de gozo, debe ser motivo de alegría. Dirigirnos al Padre pidiendo bendición y dando gracias por la vida de cada hermano en específico y por todos los creyentes alrededor del mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos hecho una oración así? ¿Cuántos de nosotros cuando oramos decimos, Señor, gracias por la vida de cada hermano? Gracias por la vida de cada creyente alrededor de todo el mundo y las bendiciones, Señor, que tú has derramado y seguirás derramando en sus vidas. Gracias, Señor. Pablo lo hacía. Dice en todas sus oraciones y lo hacía con gozo, lo hacía con alegría. Así nosotros, hermanos, debemos de orar siempre, con gozo y alegría, con gratitud al Padre por la vida de cada creyente, por la obra que el Espíritu Santo ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Verso 17 dice el apóstol Pablo de Efesios capítulo 1. Esa es la oración que Pablo hacía sin cesar acerca de los efesios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, notemos, el Dios, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Señor de Pablo, Señor de los efesios y hoy, Señor nuestro. Dice, el Padre de gloria, el Padre glorioso. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Él. Notemos la oración que Pablo hacía a favor de cada creyente. Oración dirigida al Padre de gloria para que el Padre diera, dice, de su espíritu, sabiduría y revelación, dice, en el conocimiento de Él. Pablo en su oración, entonces, al Dios nuestro, Señor de Jesucristo,
Dice, el Padre de gloria pide que el espíritu de sabiduría y revelación sea dado a los efesios. Es la oración, es lo que Pablo está pidiéndole al Padre. Que el Padre dé el espíritu de sabiduría y revelación a los efesios. Y esa misma oración, hermanos, sigue vigente, está presente en la vida de cada creyente. Esa misma oración es la oración que nosotros debemos de hacer para con cada hermano. Hacerla al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay algo, hermanos. Varias traducciones, entre ellas la 60 que nosotros estamos utilizando, la Reina Valera, traducen espíritu como estado mental humano, es decir, como espíritu de hombre. Pero según nuestros contextos, es decir, contexto anterior y posterior, Pablo está hablando no del espíritu del hombre, sino del Espíritu Santo. Porque en varias ocasiones, hasta donde vamos meditando ahorita, Pablo habla del Padre, luego habla del Hijo, e inmediatamente se pasa a hablar del Espíritu Santo, del Dios Trino está hablando. Porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que capacita, el que da sabiduría, el que da revelación de parte de Dios a través de su palabra. Ahora, en apoyo a esta interpretación de que es el Espíritu Santo, veamos lo que escribe Pablo. Pablo escribe en este verso 17, Espíritu de revelación. La revelación de Dios solo y exclusivamente viene a través de su Espíritu Santo. No a través del espíritu del hombre, porque entonces sería humanismo. Toda revelación viene de Dios a través de su Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Él, ¿quién es Él? El Espíritu, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, es el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo como Dios da la revelación de su palabra. Nunca a través del Espíritu del hombre, sino que es el Espíritu Santo quien da la revelación. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, le pidamos a Dios esa revelación a través de su Espíritu Santo, para que sea su Espíritu quien nos dé esa iluminación, ese entendimiento de su palabra, porque Él es el que da la revelación. Por eso es el Espíritu Santo, según nuestro contexto, del cual Pablo está hablando en este verso 17. Pablo también ahí escribe, espíritu de sabiduría. Es el Espíritu Santo quien capacita a cada creyente con la sabiduría que viene de Dios. No sabiduría terrenal, porque Santiago dice que esa es diabólica, sino el Espíritu Santo entonces es quien capacita, quien nos llena de la sabiduría que viene de Dios mismo. El Espíritu Santo mora en los Efesios. El Espíritu Santo es quien ha sido sellado en el corazón de cada creyente de Efesios, pero también de hoy en nuestro tiempo. Cada creyente, en el momento que ha abierto su corazón al Señor, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo,
El apóstol Pablo ora sin cesar, notemos, para que los efesios sean llenos, dice, de la sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Oigan, la obra que Dios empezó en los efesios y la obra que Dios ha empezado en nuestro corazón debe continuar o continúa hasta la perfección. Por eso es que Pablo está orando para que Dios, el Padre de gloria, derrame, llene a cada creyente con sabiduría, con revelación en el conocimiento de Él. Y Dios, quien es el que inició la obra, la irá perfeccionando. Y llegará a su culminación cuando Jesús venga por cada uno de nosotros. El amor de los unos a los otros debe crecer, hermanos, y debe de abundar. Esa es la oración de Pablo. Allá en Filipenses capítulo 1, verso 9, dice el apóstol Pablo, y esto pido, dice en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Que abunde más, dice. Y esa es la oración, hermanos, que debe de estar también en nuestros corazones. Que el Señor derrame de su amor en el corazón de cada creyente, para que el creyente sea capaz de amar, oigan, por sobre todas las cosas, a sus hermanos. Y dice Pablo, abunde, haya abundancia, dice aún más en el corazón de cada creyente. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, dice Pablo también, y el Señor os haga crecer y abundar, dice, en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Crecer y abundar, dice. Y notemos, en amor, los unos para con los otros. Qué importante, hermanos, es que el creyente abunde, que el creyente experimente un crecimiento diario en el amor de Cristo, porque de esa manera va a amar también a su hermano. Y es la oración de Pablo, que haya un crecimiento, que haya una abundancia en el corazón del creyente. Lo que Pablo pide entonces en su oración es que los efesios, y no nada más los efesios, sino cada creyente en general, cada creyente a través de esta nueva dispensación, reciban la sabiduría necesaria, reciban la revelación necesaria del Espíritu Santo mismo, porque es el Espíritu Santo quien capacita, quien habla, quien da la iluminación. ¿Para qué? Para que tú conozcas cada día más a ese Dios trino que te ha amado desde la misma eternidad. Yo te pregunto y termino con esto. ¿Cuánto conocemos de este Dios trino? ¿Cuánto conoces de ese Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto conoces? Necesitamos conocer de Él. Necesitamos cada día saber más de Él. Y eso lo vas a obtener cuando medites en su palabra y cuando oremos a Dios, para que sea Dios quien derrame de su espíritu en nuestros corazones con sabiduría y con revelación. Que ese sea nuestro sentir, hermanos.
Que esa sea nuestra oración. Que el Señor capacite a cada creyente con sabiduría, con revelación de Él, para que el creyente sepa conducirse en esta vida y para que el creyente sepa cuál es la voluntad por la cual Dios un día lo eligió desde la eternidad. Que Dios te bendiga, hermanos. Amén.